Bueno, con otra de estas charlas que estamos llevando adelante, hoy con una personalidad, ex juez de nuestra provincia, uno de los mejores desde mi punto de vista, mi criterio. Estamos con el doctor Aldo Novak. Un gusto, Aldo, ¿cómo te va? Te saludo, gracias por visitarnos. Espero que te sientas cómodo, hemos hablado bastante para ver cómo orientamos la charla. Como verás, estas charlas, si has visto los otros videos y los anteriores, más o menos comienzan ubicándonos en el tiempo, a qué colegio fuiste, dónde naciste, cómo fue tu Bien, infancia, tu juventud, qué estudiaste perfecto. y qué te motivó básicamente a estudiar Derecho, cómo llegaste a eso, ¿viste? ¿Querés contarnos un poquito? ¿Cómo no? Gracias por la invitación. Un gusto estar acá, Augusto. La verdad que es una dinámica esta del streaming que se está imponiendo, así que bueno, hay que ir adaptándose. Te agradezco el comentario. Tengo para mí la tranquilidad de conciencia de haber tenido un buen desempeño como juez y, y me lo recuerdan cuando ando por tribunales los abogados que siguen pasillando. Te comento, básicamente yo soy de una familia que era de un pueblo chico, una ciudad pequeña, en el departamento Marcos Juárez, Cábanac, y cuando yo tenía 4 años, mi hermana mayor 6, la más chica 2, mis padres, pensando en el futuro de estudio de nosotros, decidieron venir a Córdoba. Mamá maestra, papá productor agropecuario, así que una vez que nos instalamos en la ciudad de Córdoba, papá compró un campo y vivíamos acá, mi mamá era maestra, pero al cabo del tiempo ellos edificaron en el campo y nos fuimos a vivir al campo. Ah, mira vos. Así que ya en la etapa del secundario, que yo iba al Montserrat, Ajá. el primario lo hice en el colegio Matienzo, ahí en la subida del cerro, Mm, vivíamos en Bajo Palermo. Pero cuando ajá. nos fuimos a vivir al campo, yo ya había entrado al Montserrat, mis hermanas mayores, la mayor y la menor iban al huerto, escuela de monjas. Así que mi mamá nos traía todas las mañanas, Ah, mira. eh, me dejaba a mí en Montserrat, mis hermanas al huerto, ella iba a dar clase en Villa Cabrera, y a la vuelta nos pasaba a buscar, y yo ya en el camino de vuelta al campo, 25 kilómetros, me iba sacando la corbata, el saco, y pasaba al caballo o al tractor. Mira vos. Así que mi relación con la naturaleza, con el campo, fue desde siempre, y por eso cuando me recibí de abogado y quería seguir vinculado con la Facultad de Derecho, a la cual uno le tiene un cariño mayúsculo, yo llevo 41 años de docentes, el derecho agrario, a partir de que tenía otras Claro. alternativas que me interesaban, era como conjugar el reconocimiento a la agrariedad por mi padre y a la docencia por mi Mira madre. vos. Y bueno, después, con el devenir del tiempo y la problemática, el viejo derecho agrario hoy es derecho a los recursos naturales y ambiental. Claro. Y en esa materia sigo estando. Sí, estando ahí. Y bueno, y después yo estaba en tribunales cuando estudiaba como empleado y cuando me recibí, al poco tiempo me di cuenta que para hacer carrera en tribunales era muy difícil porque en esa época prácticamente la antigüedad era el único elemento a tener en cuenta Claro. y yo tenía dentro del propio juzgado compañeras que me llevaban muchos años de antigüedad, digo, ¿cómo Claro. será la planta? Entonces me decidí a ejercer la profesión y volver para rendir como juez. Claro. Y bueno, la profesión terminó atrapándome realmente, fue una experiencia muy buena porque yo soy confrontativo por naturaleza y litigar me encantó. Mira vos. Buscar defender las razones que entendía justas. Nunca llevé un caso que no compartiera las razones para litigar. Pero quería ser juez porque me había encantado la experiencia de haber trabajado en el juzgado y estar Claro. próximo a la figura del juez y lo que significaba la posibilidad de tomar decisiones justas. ¿Quién era el juez en el juzgado que vos trabajabas? Cuando yo entré, estaba la esposa de Enrique Banquio, la Tucha Banquio, Ajá. María Antonia, Mira vos. no, Antonia, Juzgado civil. Beuk Banquio. Y después, cuando se jubiló,
estuvo Somoza, que después fue fiscal adjunto, y después que se fue Somoza a la fiscalía, estuvo Quecha Pueyrredón, que había sido mi secretaria, y pasó a ser la jueza, y con ella estuve muy poco tiempo, yo ya ahí me fui de tribunales y volví como juez. Claro. Cuando ya o lograba el objetivo de volver como juez, o definitivamente ya por la edad y por la actividad profesional ya no lo iba a lograr. Y bueno, Claro. por suerte se dio y realmente disfruté. Disfrutaste. Y Los te vuelvo un 19 poquito años atrás de litigio, de la profesión, de claro. la profesión, y los 16 de juez, porque la magistratura tiene la virtud de que te concentra el trabajo. Claro, Yo me llevaba los expedientes a mi casa y volvía con los expedientes. claro. En cambio, en la profesión yo hacía un poquito de civil, un poquito de laboral, fuertemente civil, era el fuerte. Algo de laboral, algo de familia, algo en federales, y esa rotación permanente que no salió, que venga más tarde, que me desgastó. Sí, sí, sí. Y después el trato con el cliente a la tarde, que por ahí uno hace de terapeuta. Entonces, la magistratura tiene esa virtud. La concentración es esa. Esos son tus casos, tu labor, tu actividad, vos manejás los tiempos. Un poquito más ordenado, no tan caótico. Sí, Claro. tenía la ventaja que mi mujer también ella hizo la carrera judicial. Claro. Y llegó a camarista laboral, entonces estábamos los dos en la misma temática. Teníamos incluso en el dormitorio los escritorios de espaldas. Mira, bueno. Y yo trabajaba hasta la 1:30, 2 de la mañana, la mente no me daba más, y ella a veces cuando tenía casos complejos pasaba de largo, No, dormía. cosa que yo no puedo hacer. Mira, bueno. Pero bueno. Se vuelve un poquito atrás, sí, te por decía. favor. ¿Cuál es el hecho o en qué momento saltas de lo que me comentaste que era tu idea de ser geólogo, puede ser, Sí. a la abogacía? La geología más o menos lo entiendo porque era la tierra, el campo, pero la abogacía, ¿qué es lo que te produce el disparador de inclinarte por abogacía, más allá que sea relacionado al campo, ¿no? Y Sí. a todos los agrarios y el ambiente. Si te acordás y si... Sí, si por lo- supuesto. Ah, A mí la geología siempre me atrajo. Vivía en el campo y hacía actividades propias de la agricultura, la ganadería, claro. pero tenía mi colección de piedras. Mira vos. Yo fui haciendo mi colección de piedras. Las partía, las tenía expuestas. O sea que la geología siempre me atrajo. Y cuando terminé la colimba, cuando terminé el secundario, el Montserrat, me tocaba la colimba, me inscribí en geología. Pero las materias técnicas, si vos no podés asistir regularmente a clase, no es lo mismo que el derecho que vos podés compensar estudiando, de noche, tarde, leyendo. A lo mejor algún tema te resulte necesario alguna aclaración, pero si no, leyendo, uno tiene posibilidad de suplir la falta de asistencia a clase. Pero matemática, física, química, no. Entonces empecé a tener algunos conflictos a la hora de cerrar el cursado. De las materias que había podido cursar siendo colimba, Claro. pude aprobar una, las otras no las pude rendir siquiera porque venía el conflicto con Chile. Entonces dije, no, yo no voy a perder otro año. Y de derecho siempre me había llamado la atención. No era próximo a mí. Lo más cercano era un tío que era juez de instrucción, Ajá. que además era muy querido y conocido en el fuero, Ah. porque él era además un futbolista Mira vos. reconocido. Claro. No sé si por ahí en el mejor, vos sos bastante más joven, Ujú. pero era el Manco Pérez, Ah, pero he escuchado, sí. jugador sí, de Universitario, sí. Sí, sí, sí. muy amigo del gringo Viñas, que era fiscal, de Pérez Moreno, el que era camarista, el padre de el Alejandro. padre de Alejandro. Alejandro fue alumno mío. Mira vos. Y entonces yo por ahí, cada tanto cuando estaba en Córdoba, a la salida del colegio y que tenía algún rato, me iba hasta el juzgado de instrucción de mi tío y ahí interactuaba con Mirá los vos. empleados, con él mismo.
Y me llamaba la atención el Palacio de Justicia, lo que era un tribunal, esto de tener que resolver conflictos. Y me atrajo la idea y dije, bueno, voy a estudiar Derecho. Y ahí hice la carrera y la hice en 5 años, comiéndome una materia por año, rindiéndola libre. Y bueno, esa fue mi vinculación con el derecho, pero siempre con un afecto y un cariño muy propio con la naturaleza. Con la naturaleza. Y con lo humano, ¿no? Porque me contabas hace un rato que estábamos charlando de todo un poco, que uno de los casos, fueron varios, según entendí, que te llenaron más como persona y desde lo humano, fueron las adopciones que las adopciones tuviste que tramitar. De lo que yo hacía de familia eran fundamentalmente un par de divorcios, pero más que nada me vi en la tesitura de aceptar y lo hice con gusto, hacer adopciones de gente conocida, gente amiga. Lo hacía sin interés profesional. Claro, claro. Por la materia, por el hecho de lograr que estas personas que no podían engendrar pudieran tener un hijo y para resolver la situación de una criatura que está desamparada. Claro, claro, claro. Así que bueno, fue siempre muy reconfortante cuando se leían las sentencias y estábamos ahí con los padres, los llantos. Comienzo de una vida prácticamente, ¿no? Muy emotivo. Sí, era cerrar una familia, la formación de una familia. Importantísimo. Sí, la verdad. Desde lo humano, pocas cosas, ¿no? Como, sí, la verdad que sí. A mí me quedó picando, ¿viste? Porque uno por ahí busca los casos resonantes o los casos que tuvieron más mediatización o que económicamente eran muy relevantes, pero estas cosas más hechas de esa manera para gente conocida y sin un interés, digamos, económico, son invaluables, ¿no? Mirá vos, por ahí estoy viendo el tema de las sincronicidades, ¿no? El juez que nos hubiéramos perdido, si vos seguías en geología, con las piedras. La verdad que son las vueltas de la vida que por ahí hay que dejarla hacer también, ¿no? Y no... Sin duda, son circunstancias que se dan por distintas razones y que te van formando como persona, como profesional. Lo mismo me resulta a mí valioso haber ejercido la profesión para después ser juez y ejercer la magistratura. Para mí es algo que me dio mucha forma de abordaje que creo que el que es de carrera pura, sobre todo en civil. Mi mujer hizo la carrera laboral y fue una excelente camarista, me lo dicen siempre, pero en civil yo me doy cuenta que la percepción es muy fuerte, ¿no? Porque tenemos una diversidad de casos muy grande, del choque, del desalojo, el cobro del pagaré, del cheque, el conflicto entre socios. El abordaje es muy amplio y haber estado del otro lado, haber visto cómo se conflictúa a veces el llevar el proceso adelante, me parece que me permitió aportar líneas de tratamiento, de abordaje de las causas que incluso me parece que he logrado que algunas personas que trabajaron conmigo y hoy están en puestos relevantes de jueces también, me dicen, todo lo que nos señaló lo tratamos de aplicar. Qué bueno. Eso para mí es valioso y me lo dicen los abogados, me lo decían sobre todo cuando estaba, se nota que estuvo en la calle. ¿Qué? Sí, se nota que estuvo en la calle. Es que vos sabés que uno se da cuenta. Y se da cuenta también cuando el juez que te dicta la sentencia no estuvo en la calle. Eso es lo feo, darte cuenta después de la sentencia. Yo he tenido casos en laboral justamente, que la verdad que han sido atrocidades, que digamos le faltaba un razonamiento lógico, no solamente calle y experiencia, porque bueno, si vos tuviste una carrera judicial toda tu vida, tampoco podés tener la experiencia de la calle, pero simplemente leer la causa y darse cuenta y compenetrarse y ponerse en el lugar de la víctima, ¿no? De un accidente o de cuestiones de accidente que no se denunciaban o se denunciaban con posterioridad, que no podía ser el accidente porque un tipo que era mi cliente tiraba colchones a un entrepiso de 2 plazas, que anda a saber el peso que tenían, y siguió trabajando ese día. O sea, porque se había desgarrado el hombro, una cuestión por el estilo. Una persona que es así,
vos tenés que darte cuenta que no es una persona que trabaja en tribunales o que se dedica a alta costura, es una persona totalmente preparada para ese trabajo y perfectamente puede quedarse 2 o 3 horas con un ibuprofeno o un paracetamol haciendo eso. Y de hecho, después se demostró que así era. Pero cuando vos recibís la sentencia tan alejada de la realidad, decís, qué bárbaro, che, qué necesidad de que el abogado, primero de que haya sido abogado y haya trabajado en la calle, y además de que tenga cierta experiencia. Vos vas a tratar, date un ejemplo, accidentes laborales. Bueno, me parece que tendrías que hacer un curso de 2 meses de ir a cada industria, a cada tipo de trabajo, formarte, tener un panorama de qué es, cómo se camina, hay que subir, hay que bajar, qué fuerza tiene que tener el empleado. Cuestiones básicas, digamos, para que no porque sean menores, porque a lo mejor son personas muy preparadas en lo técnico, te nutran también de la base fáctica, ¿no? De la realidad, que uno lo ve mucho por ahí. Me pasó, esa sentencia me la acuerdo, nunca me la pude olvidar porque vi, digamos, la separación que había entre la realidad y lo que se había dictado la sentencia, una cosa. Y pasa. Y cuando uno realmente ve un juez, no solamente ya en la sentencia, sino en todo el trámite, que tiene calle, que ha tenido profesión, que está afuera, la verdad que lo valora muchísimo. Creo que debería ser obligatorio que hubiera unos años de ejercicio y además estas capacitaciones, ¿no? Sí, sobre todo la capacitación, porque yo creo que el que ha sido de carrera, y conozco gente que ha tenido desempeño notable, porque a veces la falta de roce con actividades en la parte práctica se suple con criterio. Sí. Y yo conozco jueces que han hecho la carrera judicial formidables, y gente que entró también de la calle y no tienen el desempeño que uno espera. También Entonces, ocurre. Sí, sí. además, es claro que hay casos y casos, hay circunstancias que por ahí no trascienden. No digo el caso tuyo porque vos lo llevaste, entonces conocías la problemática, y ahí es donde te choca esa forma distinta. Pero yo por ahí he escuchado comentarios muy críticos de algún pronunciamiento y uno dice, bueno, pero pasó esto, pasó aquello, y no hay una claridad, ¿no? Y lo que no está en el expediente no está en el mundo. Totalmente, sí, sí. Por eso creo que también la capacitación es muy valiosa. La oralidad ha venido a generar también una forma de relacionarse entre el abogado, el juez y las partes, que es lo más rico. Porque en mi caso yo por lo menos siempre he tenido trato regular con los abogados, no ponía muchas trabas, por ahí sí el recaudo de que estén las dos partes presentes, depende de la temática. Pero la oralidad, el interactuar de las partes con el juez y el abogado, eso es totalmente valioso y enriquecedor. Sí, sí. Y a las partes es como que le limpia el mente. Y entonces blanquean las pretensiones, sí. van a cuestiones conciso. más centrales. Son ¿Y conscientes. la volatilidad de las audiencias orales, qué te parece? Viste que en un minuto cambia todo, ¿no? O sea, se modificó absolutamente todo lo que había pasado en 1, 2, 3 años, en un minuto. Sí. Me pasó varias veces este año, para bien y para mal. Yo fui juez piloto de la oralidad. Sí, y, sí. digamos, no estoy viviendo esta etapa donde se consolidó y se amplió el espectro. Claro. Pero nosotros empezamos a tener, sobre todo con los juicios abreviados, esa instancia de la audiencia preliminar, Sí. que ya era fundamental. Sí. Esas audiencias las tomábamos, creo que ahora ya hay también la posibilidad de tomarlas en las salas especiales. Sí. Nosotros tomábamos en los despachos. Claro. Y los espectros eran medio acotados, el calor era muy exuberante. Pero estábamos las partes, el juez, la fiscal, si era necesario, alguien que hacía de la secretaria, algún prosecretario. Y esa interactuación ya era muy valiosa y poníamos los lineamientos sobre los cuales se iba a seguir la causa. Claro. Entonces ya llegábamos después de la audiencia final con la causa sustanciada sobre las bases que se habían fijado. Claro. Y volvíamos a vernos las caras. Y ahí quedaba muy en claro lo que se había logrado probar, lo que no se pudo lograr probar. Realmente muy, muy enriquecedor. Y los acuerdos de partes eran mucho más factibles que cuando se litiga por escrito. Claro, claro.
No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece fabuloso el proceso oral. Pero lo que he notado es ese detalle, ¿viste? Últimamente, la volatilidad que tienen ciertas menciones de ciertos hechos, ciertos testimonios, cierta prueba que se incorpora o que se incorporó, una prueba que no se vio, que no se tuvo en cuenta. Y a veces me parece que una audiencia solamente complementaria, cuando hay pericias, cuando hay testigos, es un poquito poco, digamos. El otro día me enteré que un juez había dictado una sentencia de manera oral apenas terminó la audiencia. Si bien lo conozco, el magistrado, ex empleado judicial, me parece un florotipo, una persona muy capacitada, me dio un poco de temor, digamos, que no él y no esa sentencia, en el caso puntual, sino que esto se generalice, se expanda y pueda llegar a ser no lo óptimo, digamos, por así decirlo, ¿viste? Sí. No es todo velocidad. Por ejemplo, con la recusación sin causa no estoy a favor. A veces estamos 10 días para pagar un aporte. En 24 horas podemos solucionar la recusación sin causa. Y hay que blanquear de una vez por todas que la recusación sin causa, desde el punto de vista mío, humildemente, es un problema entre el letrado y el juez, o en el criterio del juez y el letrado, no un problema personal de la parte que en uno de 100 casos lo conoce el juez o tuvo algún inconveniente. Sí, pero esa debe ser con causa. Sí, pero a veces no hay causa, no llega la concausa, ¿viste? Porque a veces no llegan los motivos. O sea, cuando no hay onda hablando en criollo con la gente y no hay una causa de recusación. Pero vos sabés que no va a ser el mejor trámite, ni va a estar garantizada la objetividad, ¿viste? Por así decirlo. Entonces, para no tener ninguna de las dos partes, me parece que en algunas cuestiones así, sin perjuicio de que todas estas acordadas, todo este andamiaje que se armó rápidamente con la pandemia y todo, me parece fabuloso. Pero hay pequeñas críticas como esas, ¿no? Que yo le haría, digamos, básicamente. Es posible. Yo creo que tiene la ventaja, la virtud, si se quiere, la oralidad de obligar a los tribunales a tener un seguimiento desde el inicio muy encima del expediente. Porque en el expediente escritural, digamos, muchas veces el juez recién lo estudiaba cuando había alguna incidencia o cuando pasaba a fallo. En cambio acá vos tenés que ver la demanda y tamizarla y ver si es algo que haya que prolijar o no, para después fijar la preliminar. En la preliminar tenés que ir viendo qué se está ofreciendo de prueba, en qué términos se contestó la demanda. Te obliga a ir procesando el trámite, desde el inicio. Entonces uno llega a una sentencia después de la audiencia complementaria, a la cual también tiene que ir en condiciones de poder manejar el interrogatorio de los testigos, las declaraciones de las partes, las preguntas a los peritos. No se puede ir a improvisar. Entonces, quiere decir que cuando vos fijás la fecha de la sentencia, ya tenés la causa muy trabajada. Más allá de los relatores que te pueden hacer un bosquejo o algo así, el juez es el que la tiene que cerrar. El que toma la decisión. Y en definitiva, desde esa perspectiva, yo también prefiero que el juez se pronuncie definitivamente y no que anticipe, porque no puede ser más que un anticipo de la decisión lo que puede hacer oralmente. Porque si no tendría que tener otra audiencia. Ocurre en penal, claro, sí, básicamente. Porque las sentencias tienen su extensión, porque hay que desmenuzar varias cuestiones. Pero en penal vos viste que te leen la decisión y después la justifican. Sí, tal cual, por eso te decía. Entonces, yo preferiría que se mantenga la idea de que el juez dicte la sentencia definitiva ya justificada, fundada y todo lo demás. Pero creo que en este caso se justifica por la premura, por una urgencia, definir alguna cuestión. Creo que formalmente está dentro de lo admisible. Sí. Decía yo, viste, que primero no se interprete mal y se empiece a hacer cualquier cosa. Segundo, que no se generalice. No tenemos tanto apuro los abogados, la verdad es que no tenemos tanto apuro como para perder la recusación sin causa y no tenemos tanto apuro como para que la sentencia le dicte el juez cuando termine el alegato. Tampoco tenemos tanto apuro para que el alegato sea en la audiencia complementaria, porque a veces un alegato de 48 horas por escrito para suplementar, acordarte algo, o sea, la tarea del abogado que tiene que estar pensando en las pericias y los testigos, es bastante agotadora y en juicios que antes eran ordinarios y que hoy son abreviados, muy voluminosos o complejos, alegar, ¿viste? Después de todo el debate, los testigos, todo,
por ahí no es lo óptimo, ¿no? No es lo óptimo. Entonces, no es para tanto el apuro, se pierden 10, 15, 20, 30 días en pavadas a veces en el proceso, que creo que ahí es donde hay que apuntar más. Y Pero no, se puede acercar un memorial, si se quisiera. sí, pero en general no te lo reciben la mayoría y hay juicios que son menores, cosas muy simples que, bueno, nadie lo va a plantear. Pero hay juicios, viste, sobre todo los que yo llevo, que son juicios un poco más grandes, que por ahí te quedas, yo hago un hace presente, pero vos te quedas si el juez lo leyó, si no lo leyó, si hubo una vulneración del derecho de la otra parte, no, viste, entonces, Sí. no sé, hay cosas que a mí me encanta que vaya rápido, me encanta que La sea justiciable, pero es que no le importante. quitemos seguridad, defensa y la garantía que debe tener para darle tanta velocidad, viste, que no te la estás dando, la estás perdiendo en pavadas en el medio que podrían revisarse para ver dónde se está perdiendo esa velocidad y no quitar pautas como esta, que es un poco lo que hablamos con los chicos el otro día en el colegio, porque se está por hacer una reforma del Código Procesal Penal Civil de acá. Y bueno, estos mismos planteos y algunos más hicimos cada uno de los departamentos y abogados particulares o independientes que íbamos como yo, 4 o 5 que fuimos y tiramos algunas ideas. Y un poco la idea era general, ¿viste? Habían algunos que hablaban del interior, que bueno, que si se podía recusar sin causa en el interior era un problema. Bueno, a lo mejor se puede poner en ciudades con más de tantos habitantes o de tribunales o juzgados, qué sé yo. Donde se pueda mejorar, mejorar. Y si no se puede, no se puede, ¿viste? Otra de las cosas que hablamos con Francisco el otro día era tratar de ver qué posibilidad había de fiscalías de consumo especializadas y tribunales de consumo especializados. Por lo menos para lo que es daños grandes, porque por ahí hay gente muy capacitada, pero que no está especializada en ese tema, ¿viste? Entonces te perdés la oportunidad de sacar una sentencia como la gente. Es un tema relevante el tema de la especialización. A mí me lo han preguntado muchas veces por lo ambiental. Y yo creo que no hay por ahora margen de crear tribunales exclusivamente ambientales. Porque tampoco es sano que haya tribunales por circunscripción o para toda la provincia, como pasa con el Tribunal Minero de Primera Instancia, que es uno solo para toda la provincia. Y hay lugares donde las causas ambientales no tienen el número, la cantidad que justificaran. Claro. Sí creo que cuando hay varios tribunales se puede asignar competencia exclusiva a uno para ir de a poco generando esa acumulación de causas y obligando al juez a especializarse. Claro. Porque... o que hayan jueces ya designados de antemano especialistas en cada temática para convocarlos. Sí, pero ahí es donde yo creo que todavía no hay margen. A lo mejor en consumo puede estar más ampliado el espectro, pero en lo ambiental hay causas ambientales, hay muchas que son significativas. Hoy están casi todas concentradas porque en el polo pasivo casi siempre está el Estado, nación, provincia, municipio. Sí. En el ámbito de la provincia, municipios, comunas y provincias van al fuero contencioso administrativo. Claro. Entonces ha ido obligando a los jueces a capacitarse. Claro. Pero no hay un volumen quizás todavía para crear juzgados de primera instancia, transformando algún civil. Las fiscalías se han ido capacitando, pero por ahí no se nota. Sí, no se está notando, pero es un poco lo que hablaron con Francisco, nuevamente lo cito. No en lo técnico, sino en la perspectiva, como te decía yo recién. Estamos todos prácticamente capacitados en perspectiva de género, todos los empleados judiciales, y no estamos capacitados, y menos las autoridades que tienen que dictaminar de fiscalía, y muchos jueces también, ¿no?, en lo que es el derecho del consumidor. Tenés que tener una perspectiva también para valorar el derecho. En mi humilde punto de vista, te pregunto qué opinas. Lo coincido totalmente. Estos nuevos derechos, que son en gran medida el correlato de la reforma constitucional del 94, tenemos el 41, la cláusula ambiental, el 42, el régimen constitucional de los derechos de consumidores y usuarios, van necesitando el abordaje con una cierta formación conceptual, teórica, porque si no, no se logra captar la finalidad o lo que se persigue con la normativa.
Claro. En lo ambiental es muy marcado y en lo del derecho del consumidor también, y tenemos vínculos, ¿no? Por eso Sí, sí, sí. esta relación 41-42 está marcando ese vínculo, y de hecho el Código Civil y Comercial también habla del consumo sustentable, Claro. porque hoy por hoy uno de los conflictos ambientales fuertes es el extractivismo, que requiere atender el consumismo que tiene gran parte de la sociedad Están occidental. perfectamente concatenados. Bueno, vos sabés que viendo uno de los programas que te hizo el Fede de Maciochi, que hablamos el otro día, vi el de Alejandro Pérez Moreno ayer y le contaba al Fede en su programa que, ya lo voy a invitar al Fede acá para que le contaba en su programa que habían organizado Una o oficina. creado una oficina, claro, dentro de la Fiscalía Adjunta o Fiscalía General, Sí, para temas ambientales. sí, ¿Estabas al de tanto de eso? derecho animal. Sí. Sí, sí, sí. Estoy Bueno, al tanto. eso. Cuando se hizo el honoris causa de Caferata, Caferata fue invitado a dar una charla a la Academia de Derecho y habló sobre el rol de la Fiscalía, que es fundamental en las causas ambientales, y que por ahí no se termina de asumir que se está actuando en defensa del interés general. Claro. Y en alguna medida en el consumidor también, También. más allá de que no es un interés general igual al Sí. ambiental, porque son más que nada derechos individuales homogéneos los que están en Sí. juego, pero el volumen, Claro. la cantidad de consumidores afectados hace que esté subyacendo ahí el interés general. Y vos fíjate todas estas causas grandes que están saliendo en los medios ahora, cómo afectan, ¿no? 30.000, hablábamos en una de 30.000, 40.000 afectados, o sea, son cuestiones que por ahí ya trasundan lo que es individual, ¿no? Más allá que sea. Pero qué bueno sería agregar una oficina que se especialice en temas de consumo. Yo creo que Sin duda. la garantía cuando estaba Francisco Zúñiga en la Cámara era Su espectacular. propia formación. Claro, la formación, los principios y la perspectiva. Hoy hay en la Fiscalía personas muy capacitadas, pero no veo, pues justamente se ve en los dictámenes, que tengan la perspectiva que tenía Francisco. Por ejemplo, hay una fiscal, no recuerdo el nombre, muy buena en primera instancia, también civil, que tiene una perspectiva de consumo muy clara. Me encantó uno de los dictámenes que dio en uno de los juicios últimos en los que estuve en una audiencia, pero no llega a segunda y menos a la instancia del Tribunal Superior, ¿no? Me parece que falta por ahí esa perspectiva y no tanto capacitación técnica, que hay que ver cómo se la implementa, ¿no? Bueno, se implementó en género, se podría ver de qué manera se puede implementar en consumo, en ambiente, porque es una cuestión que va más relacionada desde el punto de vista mío, y creo que Francisco dio la tecla el otro día en la nota esa de Comercio y Justicia, del punto de vista de los principios, de lo humano y de la perspectiva que uno tiene más allá del conocimiento, ¿viste? Sí, es fundamental, y creo que es valioso que haya una capacitación permanente, constante. Yo soy crítico, muy crítico de que los cargos de la magistratura o de la fiscalía se cubran por elección, lo que está pasando en México. Sí, sí. Pero creo que tienen que haber capacitaciones exigibles, constantes, para que no se pierda esa dinámica. Y Francisco, una persona que siempre estuvo vinculada académicamente con la temática. Entonces él tenía una formación que arrastraba desde la universidad y que se mostraban en los fallos. Pero no todos los jueces o los fiscales tienen la posibilidad o los tiempos para mantener ese vínculo con la universidad. Y por ahí se nota que hay como una desconexión en ese eje temático, en ese fin que debe digamos, primar en la búsqueda de una solución jurídica. Claro, claro. Yo creo que en materia ambiental y de consumo, las especializaciones deben ir generándose en los distintos ámbitos sin necesidad de crear unidades especiales. Claro, claro, claro. Lo Que que es pasa es que distinto. también es un servicio a la justicia, ¿no? Más allá de que yo sé que tu criterio es mantener la objetividad, la imparcialidad, el juez natural y todas las garantías, hay que olvidarse que en definitiva es un servicio, ¿viste? Sin duda. Y si vos al servicio, cumpliendo todas las instancias y cumpliendo todo el proceso dogmático, formalmente, sos impecable, pero no lo terminás prestando, estamos ante un dilema muy grande. En definitiva, yo he estado escuchando a dos de los vocales del TCJ en estos días, leyendo uno y escuchando a otra, y coincido en todo lo que dicen. Ahora, hay que ser sincero y sincerarse. Creo que ellos, si lo analizaran sinceramente y hicieran una evaluación,
la imagen de la justicia no es lo más importante. El servicio prestado es lo más importante. La imagen es algo que decanta, pero decanta inmediatamente. Cuando vos sabés que si vas a la Corte o al Tribunal Superior de Justicia hoy, de 100 sentencias te van a estudiar una, y el resto de las sentencias, si tenés suerte, te las van a rechazar con un 280 o con un fallo totalmente dogmático, no sé hasta qué punto estás sí respetando el proceso, sí respetando las garantías y el orden, pero brindando un servicio de justicia. Antes las cámaras eran una garantía para mí de solvencia. Hoy algunas cámaras lo son y otras no. Los jueces de primera instancia, muchos están muy bien y el trabajo se concentra en la primera instancia hoy, pero el Tribunal Superior me parece que debería dejar esa postura histórica que ha tenido ultra formalista y ultra dogmática y bajar a tierra y empezar a controlar los fallos de primera y segunda instancia. Empezar a controlarlos realmente. Para empezar también a bajar una directiva hacia esos tribunales, porque va a repercutir también en un menor trabajo y en un mejor servicio de justicia. Eso es lo que me parece a mí, porque por ahí nos perdemos esos laberintos de los formalismos y la dogmática, no en primera instancia ni en las cámaras, sino en el TCJ con los directos, las casaciones que las cámaras no otorgan y las apelaciones que por ahí no se atienden completamente. Hoy no llega toda la prueba, sobre todo cuando un expediente es mixto, ¿viste? Que se complica que le llegue el expediente en papel. Varias causas ni han visto la prueba en papel que he tenido y es por un error sonso. Se arruina a veces la vida de una familia, estamos hablando por ahí de la muerte de una persona o casos grandes. Sí, pero mira la pavada que había que ver. Y no tenés mucha respuesta, no solamente yo, estamos hablando de grandes abogados, yo soy un humilde trabajador y caminador de los pasillos, que van en casación, van en directo, van en extraordinario, van en queja y no se lo ven. Sí. Es un problema el volumen de las causas, ¿no? Hay una cantidad de causas muy grande para tribunales que mantienen, digamos, el número de una población que está desbordada. En lo laboral ha habido una reforma del proceso, se han creado tribunales, incluso algunos medios con una colegiación al estilo de los tribunales mendocinos, pero lo que pareciera ser que se tiene como referencia principal es la estadística. Y mientras salgan volúmenes, está bien. Claro. Y se pierden esos detalles, esas minucias que está por bien ahí... eso también de volumen, todo es rapidez, Sí. pero sin dejar de lado lo otro. Tiene que ir las dos cosas juntas, me da la impresión a mí, ¿no? Coincido. A lo mejor es una segunda ola de reforma y de mejora del servicio de justicia que ojalá venga, ojalá se dé, ¿no? Coincido, creo que en muchos casos la dedicación es fuerte, en otros no tanto. Y ahí se nota esa diferencia. Sí, ¿no? sí. Se delega mucho a veces por tiempos en personal y por ahí aparecen firmas de fallos que vos decís, ¿cómo pudo haber firmado esto el juez? No es fallo de él, claro. Llama la atención. Sí. Pero bueno, ese apuro, esa exigencia de que se cumplan ciertos parámetros numéricos, desvirtúa la finalidad de un fallo razonado, tal cual, justificado lógica y legalmente, como es el histórico parámetro que se tiene que tener en cuenta. Y por lo menos tenga en cuenta todas las constancias de la causa, que es lo mínimo que tenés que tener en cuenta, ¿viste? Es claro que el Tribunal Superior por ahí no puede ver cada una de las causas que llegan y van tomando, igual que la Corte, casos paradigmáticos que sirven de referencia. Claro. Pero bueno, hay que mantener siempre el criterio de buscar la mejor forma de perfeccionar el sistema. Claro. Y a veces las decisiones finas, a veces la Corte nos sorprende con algunos fallos. Sí, algunos fallos y últimamente está sacando fallos muy buenos. En materia ambiental sigue siendo un referente valioso. Sí. Lamentablemente a veces los tribunales de provincia se nota mucho la deferencia con los poderes políticos o económicos. Sí. En cambio la Corte en ese sentido mantiene un lineamiento mucho más sesgado por la cuestión de los instrumentos internacionales y la propia cláusula constitucional, el acuerdo de Escazú, que hoy es señero y tiene un valor supralegal y que por ahí es como que no se toma conciencia de qué es. Hay tribunales que estoy seguro que voy a decir acuerdo de Escazú y no lo conocen. No, y es obligación. Claro.
exigir lo que es el acceso a la información pública ambiental, lo que es el acceso a la participación ciudadana en la toma de decisiones y lo que es el acceso a la justicia. Y es un acuerdo que es el primero que internacionalmente tiene valor supralegal en la Argentina, con un dispositivo del artículo 9 específico de proteger al defensor del ambiente. Y eso es como que no se tiene en cuenta. Se pasa por alto, una cosa loca. Bueno, para cambiar un poco de onda. Sí. El último, contame brevísimamente, porque ya no están haciendo señas los chicos que se termina, el caso de este hombre que era, no sé, era testigo de Jehová, No, resumidísimamente. No era testigo. Contámelo, porque está buenísimo. Sí, este hombre, a mí me llega la causa estando a cargo del juzgado, provisoriamente porque la jueza estaba de viaje. Ajá. Me había pedido que la cubra un jueves y viernes, y ella viajaba y recién el lunes iba a estar de vuelta. Y el viernes a las 13, la secretaria de ese juzgado me dice: no se vaya a ir porque ha entrado un caso que, no sé, a mí me llama la atención, no sé cómo lo vamos a manejar. Entonces le digo, bueno, vaya trayéndomelo si tiene esas características. Yo sabe que no me voy temprano, pero me quiero ir interiorizando de qué se trata. Yo tenía 4 meses de juez. Y me trae el caso de un sanatorio que estaba pidiendo que el tribunal, por una medida autosatisfactiva, ordene a operar en contra de su voluntad a esta persona, o en caso de denegarlo, le ordene que se retire del nosocomio, porque según el informe médico acompañado, esta persona tenía 48 horas de vida si no era operado. Entonces, ante eso, yo digo, ¿qué hago? Nunca había escuchado, ni oído, ni tenido un caso similar. Se me ocurre llamar a la Secretaría Civil del Tribunal Superior. Digo, mire, soy tal, juez de 31 Civil, me ha llegado esta causa, en realidad es de otro juzgado, pero estoy a cargo. Quería saber si había antecedentes, jurisprudencia, cómo han resuelto casos de este tenor. Y la secretaria de ese momento me dice, doctor, esos casos no llegan acá. No sé. Porque o se resuelven de una forma o de otra. Claro. Acá al Tribunal Superior no llegan. Y ahí me cayó la ficha y digo, claro, o se murió. Hay que resolverlo en 24 horas. O se murió, o sí, salió bien. O salió del hospital. Y punto. Tal cual. Entonces, bueno, agradezco. Justo me golpea la puerta un juez vecino, que éramos de la misma promoción del Montserrat, nada más que él iba a la tarde, para avisarme que se iba por cualquier cosa. Digo, bueno, yo quedé tranquilo, tengo para rato acá y mirá, me ha llegado un caso rarísimo, le comento. Y me dice, mirá, yo no he tenido tampoco un caso así, pero mi consejo es que lo vayas a ver. Sabio consejo, dijo, sí, es así. Le pido a la secretaria que convoque a la asesora letrada, porque yo no sabía en qué estado estaba la persona, y al médico forense. Al rato me llama la secretaria y me dice, la asesora letrada quiere hablar con usted porque dice que cuál es la razón para ir. Y el médico forense tenemos un problema porque el forense que está de turno es médico de ese sanatorio. No. Claro, justo. Entonces digo, bueno, dígale a la asesora que venga o me llame y al forense que busque el suplente. Tiene que haber alguien que lo supla. Claro, claro. La asesora me ve y me dice, ¿pero a qué? Tengo que ir, ya es hora, mirá, es un viernes. Digo, yo no sé en qué estado está esta persona y si no está lúcido, yo necesito que la asesora de turno actúe supliendo esa falta de lucidez. Claro. Bueno, aceptó ir, el forense consigue el suplente, pero deciden ir los dos. Yo tampoco quería excluirlo definitivamente porque tenía el rol de médico forense de turno. Y bueno, me constituyo en el lugar, lo entrevisto, le pregunto las razones de por qué no se quería operar. Había firmado el consentimiento informado de que él no aceptaba ser operado, que se le habían dado las razones de por qué era necesaria y él no quería. Y le digo, pero escúcheme, lo que a mí me surge del expediente es que si usted no es operado en 48 horas muere. No, dice, pero yo quiero que me venga a ver
un médico que me atiende a mí que es homeópata. Estaba el médico del sanatorio, no el forense. Sí. Dice, nosotros no vamos a permitir que venga un homeópata. Le digo, mire, no vamos a entrar en ese debate. Chao. Cuestión médica, homeópata no. Yo voy a decidir si viene o no, pero no vamos a entrar en ese debate, retírese. Y le digo, mire, a mí me dicen que usted tiene perforado un pulmón y que está infectada la herida. Eso un homeópata, con todo respeto, no lo va a curar con gotitas. No, yo si no me viene a ver, no. Bueno, le digo, le dejo la inquietud, yo me voy a retirar, voy a hablar con su familia y usted analice, evalúe, pero el homeópata no va a venir, no porque se oponga el sanatorio, sino porque entiendo yo que no es razón que justifique. Entonces pido hablar con la familia,